Buenos días, nos encontramos con la doctorante Amanda Alejandra Delgado Galván. Ella es doctorante, como lo dije, de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Es responsable académica del laboratorio de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, siendo este el espacio donde se investiga y describe las lenguas indígenas mexicanas en todos sus niveles de análisis lingüístico, además de almacenar algunos archivos de audio y sonido producto del trabajo de campo realizado en el mismo laboratorio. Gracias. Doctora, maestra. Maestra, sí. Maestra. Maestra. Todavía. Me interesaría saber, que nos cuente, ¿cuál fue su primer acercamiento o contacto con la lingüística? Supongo que su área de estudio y trabajo. Bueno, pues les cuento la historia breve, larga, voy a decirlo así. Gracias al arqueólogo, siempre tuve una intuición acerca de las lenguas indígenas, pero como no entendía muy bien, y creo ahora lo entiendo después de haber estudiado lingüística y de haber pasado muchos años de análisis y reflexiones acerca de la pérdida y el reclamo de las lenguas indígenas. Bueno, vengo originaria de una familia que la lengua náhuatl se desplazó, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde ahí empezaba como algo a hacerme un poco de ruido, ¿no? Pero no sabía cómo abordar ni cómo hacer esa reflexión ni desde dónde. Pero bueno, fue gracias a la arqueología, gracias a un gran arqueólogo mexicano, tabasqueño, Tomás Pérez, en donde en un curso abierto al público, fui a mi muy corta edad, creo yo, ¿no? Porque no sabía muy bien cómo que era lo que quería, algo de las antropologías, pero no sabía qué. Y en ese curso de arqueología hablaba de los lingüistas, ¿no? Y que los lingüistas no se ponen de acuerdo, y entonces veía cosas de biografía, y entonces hablaba de la lengua maya, y entonces hablaba de las lenguas mayas, y es donde por primera vez me entero que no había una lengua maya, que había más de 30 lenguas mayas en una familia lingüística, y ahí fue como mi interés en empezar a abordar qué era eso de la lingüística y cómo prácticamente se comía y cómo era interesante para los arqueólogos, porque yo no lo sabía, ¿no? Cómo era tan importante, cómo se podía hacer trabajo interdisciplinario, ¿no? Que no solamente era la arqueología como yo pensaba, digamos, abordar ciertos temas de interés que a mí me tenían. Entonces fue a través de Tomás Pérez que empecé a tener como este acercamiento de la lingüística, me acerqué a él, y creo que eso es lo mejor que uno siempre puede hacer, acercarse a un investigador, alguien que ya tiene mucha experiencia, y creo que esa plática con él fue como el parteaguas a muchas otras pláticas con muchos otros lingüistas además, y decir, bueno, me interesa, ¿no? Después hice el propedéutico de la ENA, y todavía ahí en la ENA lo dudé, digamos, cuando estaba entrando, si quería esto, quería el otro, y ya con el propedéutico me quedó claro que lo que quería era hacer reflexión sobre estas lenguas, ¿no? Y cómo la mente humana era capaz de hacer tantas distinciones, y que yo quería entender un poco más del cerebro humano, de alguna manera, y de la diversidad que había en México sobre las lenguas indígenas. Entonces creo que fue a través de platicar con otros investigadores, fue a ir a cursos bueno, en este caso talleres. Después de ese curso con Tomás fui a otro, ¿no? Y así me fui como enterando de lo que hacían los lingüistas. Bueno, y entonces, ¿cuál fue su interés? ¿Por qué se interesó justamente en esta área de lingüística? Creo que era muy claro que era la rama que pocos se interesaban de alguna manera, y que entonces había como mucho campo para poder trabajar, ¿no? Como que siempre me iba con el historiador y entonces decía, pero los lingüistas, pero bueno, eso que dicen de las lenguas, o sea, siempre había como un hueco que parecía que los lingüistas, ¿no? Hacían falta de alguna manera. Entonces, creo que eso fue un poco, y este cosquilleo que tenía yo
de mi propio origen, ¿no? De mi propia raíz. Entonces, como que no sabía por dónde empezar a reflexionar. Y me empecé a dar cuenta que era la lingüística la que me estaba dando las respuestas, ¿no? Que las lenguas se desplazaban, que las lenguas se perdían, que la gente dejaba de hablar las lenguas por factores políticos, sociales, que no nada más era de que alguien decidía se habla o no la lengua, ¿no? Entonces, creo que fue por ahí. Bueno, entonces, ¿qué le significa ser lingüista? Para mí, ser lingüista es tener la oportunidad de dialogar uno con mis ancestros, ¿no? Que hablaban otra lengua y entender mucho de sus procesos de ellos. Para mí es dialogar en diferentes maneras de ver el mundo con otras personas. Eso me encanta, poder diseccionar, o como decía una profesora, una investigadora, que a ella le decía machetear las lenguas, ¿no? Y como ir desgranando a veces un elote, ¿no? Ir muy, muy al fondo de eso que es el pensamiento humano y de cómo está relacionado con la cultura. Esa es la parte que a mí me interesa mucho de la lingüística, ¿no? Cómo la parte de la estructura está en relación con la cultura. Entonces, para mí ser lingüista es dialogar con diferentes mundos. ¿Cuál cree que es su aporte personal el haber estudiado y trabajado justamente en la disciplina de la lingüística? Sí es una pregunta como del ego, ¿no? Pero creo que como hay tanto que hacer en lingüística, sobre todo en países donde las lenguas han sido minorizadas y donde el trabajo de investigación es muy mínimo, raquítico, diría yo, a comparación de de otros países, ¿no? Pues siempre lo que haga un lingüista va a ser un aporte, ¿no? Entonces, bueno, creo que mucho tiene que ver en la formación y a mí me interesa mucho la formación tanto de estudiantes, de jóvenes interesados en el área de la lingüística, pero también de actores, activistas. Entonces, creo que uno de mis grandes aportes ha sido como el tener esa claridad, voy a decirlo así, para poner mucho énfasis en la formación del activismo lingüístico, de los estudiantes y sobre todo, voy a decirlo, en la descripción del Yokotán, que es una lengua que también ha sido muy poco descrita, que es una lengua maya que se habla al sureste de México, en el estado de Tabasco. Y bueno, el trabajo que he hecho ahí, pues es muy lento, porque la lingüística es así, ¿no? Son procesos muy lentos, pero creo que el equipo que ya hemos formado en la comunidad y ha sido muy grato ver cómo también otras personas se han permeado, digamos, de este interés y de poder hacer sus propios análisis de su lengua. Entonces creo que ese ha sido como el aporte que siento yo, ¿no? La formación a maestros de educación indígena y al activismo lingüístico, ¿no? Wow. Bueno, ¿algún último comentario sobre la ENA? Bueno, como soy egresada de la ENA, Sonrisa. mi sonrisa, ¿no? La ENA es un espacio que no solamente es un espacio abierto, etcétera, es un espacio confrontativo contigo mismo. Entonces eso me gustó mucho desde el principio, me gustó como el confrontarte con tus propias ideas y con las de otros, obviamente, ¿no? Pero la diversidad que hay de pensamientos, pero al mismo tiempo de tener sentirte que estabas de alguna manera en un espacio con mucha equidad, ¿no? Podíamos venir hijos de familias campesinas, pero también hijos de gente muy privilegiada, ¿no? Y entonces converger ahí es un espacio, digamos, en donde ambos nos nutrimos de lo que
conocemos del mundo y de nuestras experiencias y poder hablar con otros. El lagartijero es el espacio perfecto para poder escuchar sobre otras teorías antropológicas, ¿no? A veces algunos estudiantes de la ENA les digo, pues, ¿qué hacen en el lagartijero? ¿No? Porque en el lagartijero discutimos, en el lagartijero reflexionamos, nos enteramos qué hacen los antropólogos, qué hacen los arqueólogos, los etnólogos. Entonces, la ENA es tan bondadosa como uno quiera, ¿no? Si solamente estás en tu salón, vas y te sales, pues, ¿no? Es un espacio donde además te permite, para personas donde tenemos que trabajar, ¿no? Son pocos los espacios en México en donde puedes trabajar y puedes estudiar al mismo tiempo y te sientes de alguna manera, no sé si acompañada, pero la gente sabe que trabajas, ¿no? Entonces, o que tienes un hijo, ¿no? Yo tenía un hijo cuando estudiaba en la ENA también, ¿no? Entonces, desafortunadamente desapareció la pájara pinta, pero estos espacios en donde uno se siente bienvenido, aunque tengas familia, aunque trabajes, creo que no lo encontré, no lo volví a encontrar en otros países del mundo, ¿no? Hasta que en la ENA es única en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias en verdad. Gracias a ustedes y bienvenidos a la ENA. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.